El apartamento vacacional. Decidimos alquilar aquel apartamento en la costa después de una búsqueda intensa. El precio era justo, la ubicación parecía perfecta y las fotos mostraban un lugar acogedor. Habíamos estado trabajando sin descanso durante meses y nos surgía un descanso. Un respiro. Este viaje prometía ser la desconexión que tanto necesitábamos. El trayecto hasta el lugar fue largo pero agradable. La carretera serpenteaba a través de paisajes verdes y a medida que nos acercábamos al destino, el cielo se despejaba, como si también quisiera darnos la bienvenida. El apartamento estaba en un edificio viejo pero bien conservado, de esos con encanto rústico. Subimos las escaleras con nuestras maletas, ya imaginando la tranquilidad que nos aguardaba. Al abrir la puerta, una suave corriente de aire frío nos recibió. El interior era tal como en las fotos, un salón con muebles antiguos pero bien cuidados, una pequeña cocina, un baño con azulejos desgastados y un dormitorio con una cama grande que parecía cómoda. No era nada lujoso, pero tenía ese toque hogareño que buscábamos. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía diferente. No podría decir qué era, pero lo noté al instante. Decidimos desempacar de inmediato y acomodarnos. Mientras organizaba nuestras cosas en el armario del dormitorio, encontré algo que no esperaba, una camisa doblada, claramente olvidada por los anteriores inquilinos. Al principio no le di mayor importancia. Es común que en este tipo de lugares la gente deje algo detrás. La aparté para hacer espacio, pero entonces noté algo más. En el fondo del cajón, una hoja doblada. La desdoblé con curiosidad. El papel estaba amarillento, como si hubiera estado allí mucho tiempo. La caligrafía era nerviosa, con trazos irregulares y algunas palabras subrayadas con fuerza. No duerman en la cama. No miren detrás del espejo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mostré la nota a mi pareja, pero ambos nos reímos nerviosamente. Era probable que alguien hubiera intentado hacer una broma a los inquilinos anteriores. ¿Quién dejaría una advertencia tan vaga y extraña? Acordamos no darle importancia. Estábamos allí para relajarnos, no para dejarnos llevar por supersticiones ridículas. Pasamos la tarde paseando por la playa cercana y cenando en un pequeño restaurante local. Todo era perfecto. Pero al regresar al apartamento, esa sensación incómoda volvió. A pesar de que había luces encendidas y la temperatura era agradable, había algo en la atmósfera que no podía ignorar, como si el aire estuviera cargado de algo invisible, algo pesado. Decidimos ignorarlo y prepararnos para dormir. Me cepillaba los dientes cuando mi pareja, desde el dormitorio, me llamó. El tono en su voz era extraño. Al entrar, la vi mirando fijamente hacia la pared donde estaba el espejo grande, ese típico espejo de cuerpo entero que suelen tener los apartamentos para turistas. Al principio no entendí por qué estaba tan quieta, pero al acercarme lo vi. En la esquina del espejo había algo escrito. Apenas visible, como si hubiera sido garabateado con un dedo sobre una capa de polvo que ya no estaba allí. Las palabras eran las mismas que en la nota: no mires detrás del espejo. Nos quedamos en silencio, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a crecer. Tranquilamente, intenté sugerir que quizás era solo otra broma dejada por alguien antes de nosotros. Pero ahora, en medio de la noche, esas palabras tenían un peso diferente. Sentía una opresión en el pecho, una inquietud que no podía sacudirme. Decidimos tapar el espejo con una sábana y dormir. No queríamos pensar más en el asunto. Sin embargo, el sueño no llegó fácilmente. Durante la noche, me desperté varias veces, sintiendo que algo estaba mal. Era una sensación difícil de describir, como si alguien nos estuviera observando, incluso en la oscuridad. La habitación estaba en silencio, pero ese silencio no era normal. Era denso, como si escondiera susurros que no llegaba a oír. Al día siguiente, la sensación se intensificó. Mientras preparábamos el desayuno, encontramos más objetos extraños: un reloj sin pila dentro de la nevera, un cepillo de dientes en el congelador. ¿Cómo habían llegado allí? Ninguno de los dos lo había puesto, y sin embargo, estaban claramente colocados con una intención. Empecé a sentir que el apartamento jugaba con nosotros. Decidimos salir la mayor parte del día, buscando escapar de esa atmósfera opresiva. Visitamos algunos pueblos cercanos, intentamos disfrutar,
pero cada vez que pensaba en volver al apartamento, el estómago se me revolvía. Mi pareja también estaba inquieta. Evitábamos hablar sobre lo que sentíamos, como si al mencionarlo lo haríamos más real. Esa noche, las cosas empeoraron. Mientras cenábamos, el aire en el apartamento se tornó denso y la temperatura cayó súbitamente. Intenté ignorarlo, pero mi pareja insistió en que algo no estaba bien. Fue entonces cuando escuchamos un ruido proveniente del dormitorio, como un crujido suave, un roce, como si alguien estuviera moviéndose lentamente. Nos miramos, congelados por un momento. A regañadientes, me levanté para investigar, tratando de mantener la calma. Al abrir la puerta del dormitorio, el espejo, aquel que habíamos cubierto con la sábana, estaba descubierto. La sábana estaba en el suelo, arrugada, como si alguien la hubiera retirado con cuidado. Pero no había nadie allí. Me acerqué con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. El espejo parecía normal, pero había algo en su reflejo que no encajaba. Me vi a mí mismo, pero también algo más, algo en el fondo, casi imperceptible. Un destello, una sombra. Parpadeé y ya no estaba. Volví corriendo a la sala, tratando de no alarmar demasiado a mi pareja, pero sabía que ambos habíamos pasado el punto de la tranquilidad. Algo raro estaba ocurriendo en ese apartamento, algo que no podíamos explicar. Pensamos en irnos, pero ya era tarde y la idea de salir en la noche, sin un plan claro, no era más reconfortante. Esa noche fue la peor de todas. Los ruidos no cesaron. Primero fue un golpeteo suave en las paredes, luego el crujido del suelo, como si alguien caminara lentamente alrededor. No me atrevía a moverme de la cama. Intenté convencerme de que era todo mi imaginación, pero entonces mi pareja susurró algo que me heló la sangre: alguien está en el espejo. Giré la cabeza lentamente. A pesar de la oscuridad, el espejo brillaba débilmente con la luz de la luna. No había nadie en la habitación, pero la superficie del espejo se veía distorsionada, como si estuviera vibrando. Sentí un impulso irracional de acercarme, pero me contuve. En ese momento supe que lo que fuera que estaba en ese apartamento, estaba jugando con nosotros. Decidimos salir de allí a primera hora de la mañana. Recogimos nuestras cosas rápidamente, sin importar si algo se quedaba atrás. Mientras cerrábamos la puerta por última vez, noté algo en la mesa de la sala. Era otro papel, doblado con cuidado. No sé cómo no lo habíamos visto antes. Lo desdoblé con manos temblorosas. Ellos miran a través del espejo. Nunca te vayas sin cubrirlo. Salimos sin mirar atrás, con un nudo en el estómago que tardó días en deshacerse. No hablamos mucho durante el camino de regreso. Ni siquiera comentamos lo que habíamos leído. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué querían? Decidimos no buscar respuestas. Simplemente lo dejamos atrás, o al menos eso intentamos. Hasta hoy, cada vez que paso frente a un espejo, no puedo evitar recordar aquellos días. Y aunque sé que todo debe tener una explicación lógica, una parte de mí no puede evitar imaginar que algo, o alguien, sigue observándonos desde el otro lado, esperando a que volvamos a cruzar la línea que separa lo real de lo que no queremos entender. El guía turístico. Las vacaciones eran un respiro necesario. Después de meses de estrés en el trabajo, finalmente tomamos la decisión de alejarnos de todo y disfrutar de una experiencia completamente diferente. Elegimos un destino exótico, un lugar casi inexplorado en medio de la selva, donde la naturaleza se mezclaba con antiguas ruinas y paisajes que parecían sacados de otro mundo. El viaje en avión fue largo, pero al aterrizar en aquel pequeño aeropuerto rodeado de vegetación, la emoción superó cualquier cansancio. El calor y la humedad eran abrumadores, pero eso solo hacía más auténtica la experiencia. Una vez en el hotel, nos unimos a un grupo de turistas que también estaban allí para explorar la zona. Todos estábamos emocionados por la aventura que nos aguardaba. Al día siguiente, el guía se presentó en el vestíbulo del hotel. Era un hombre mayor, con la piel curtida por el sol y una sonrisa enigmática. Tenía un acento extraño, una mezcla de idiomas que lo hacía difícil de ubicar. Llevaba un sombrero de paja y vestía ropa ligera, perfecta para el clima de la selva.
Nos saludó con una cortesía impecable y se presentó como nuestro guía para los próximos días. Desde el principio, hubo algo en el que me incomodaba. No era nada concreto, quizás era su mirada, fija y penetrante, o su forma de hablar, siempre pausada, como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida. Pero traté de ignorarlo. Después de todo, estábamos allí para disfrutar, no para preocuparnos por nimiedades. La primera jornada fue todo lo que esperábamos y más. Visitamos una cascada oculta en medio de la selva, nadamos en sus aguas cristalinas y caminamos entre árboles enormes que parecían desafiar al cielo. El guía nos explicaba cada detalle con una precisión asombrosa, conocía la historia de cada piedra, cada planta. Nos llevó a un par de lugares turísticos conocidos, pero siempre lograba encontrar rutas alternativas, senderos ocultos que ofrecían vistas aún más espectaculares. A medida que pasaban los días, sin embargo, empecé a notar algo extraño. Cada vez nos alejábamos más de las rutas convencionales. Los demás turistas no parecían preocupados, estaban encantados con la autenticidad de la experiencia. Pero yo no podía evitar sentirme cada vez más intranquilo. El guía nunca utilizaba mapas ni tecnología alguna para orientarse. Confiaba únicamente en su memoria, y eso, en un entorno tan vasto y salvaje, no me daba mucha confianza. El tercer día, nos llevó a un lugar que no estaba en el itinerario original. Nos habló de una antigua ruina apenas conocida, un sitio que, según él, era anterior a las civilizaciones que se asentaron en esa región. Nos aseguró que sería una experiencia única, un vistazo a la historia que muy pocos tenían el privilegio de conocer. El grupo, emocionado por la perspectiva de ver algo exclusivo, aceptó sin dudar. La caminata fue larga, mucho más de lo habitual. A medida que avanzábamos, el sendero se hacía más estrecho y la vegetación más densa. Era como si estuviéramos adentrándonos en un laberinto verde, donde los árboles se cerraban sobre nosotros, bloqueando incluso la luz del sol. El suelo estaba resbaladizo y cubierto de raíces que hacían tropezar a más de uno. Pero lo más inquietante era la sensación de aislamiento. Habíamos dejado atrás cualquier indicio de civilización, no había señal de otras personas, ni siquiera de animales. Solo nosotros, el guía y la selva interminable. En un momento dado, uno de los turistas, un hombre mayor que viajaba con su esposa, se detuvo y preguntó si estábamos cerca. El guía sonrió y asintió, pero no dio ninguna respuesta concreta. Solo nos dijo que tuviéramos paciencia, que estábamos a punto de llegar a un lugar que nos dejaría sin aliento. Finalmente, llegamos a una pequeña abertura entre los árboles. El guía se giró hacia nosotros con una expresión de orgullo y señaló hacia adelante. «Aquí estamos», dijo con su voz calmada. Pero cuando miré, no vi nada especial. Solo una pequeña explanada cubierta de musgo y algunas piedras desgastadas que podrían haber sido cualquier cosa. No había ruinas, ni estructuras, ni indicios de un sitio histórico. Solo una atmósfera extrañamente opresiva. Los demás turistas también parecieron decepcionados. Algunos murmuraron entre ellos, cuestionando si realmente habíamos llegado al lugar prometido. Pero el guía se mantuvo firme. «Este es el lugar», insistió. «Solo que no todos pueden verlo de inmediato». Esas palabras hicieron que un escalofrío me recorriera la espalda. Había algo en su tono, en la forma en que nos observaba, que me hizo sentir que no estábamos viendo todo lo que realmente había allí. Intenté relajarme y disfrutar del momento, pero la sensación de inquietud crecía con cada minuto que pasaba. De repente, el guía sugirió que descansáramos un poco antes de regresar. Nos sentamos en el suelo, sacamos algunas botellas de agua y tentempiés. El aire estaba cargado de humedad y aunque no había viento, sentí un susurro a lo lejos, como si la selva estuviera viva, respirando a nuestro alrededor. Fue entonces cuando comenzaron los ruidos. Al principio pensé que eran solo animales, pero eran demasiado rítmicos, demasiado organizados para ser simples sonidos de la naturaleza. Provenían de todas direcciones, como si algo o alguien estuviera moviéndose alrededor de nosotros, manteniéndose justo fuera de nuestra vista. Miré a los otros turistas y noté que algunos empezaban a mostrar signos de nerviosismo también. Finalmente, alguien sugirió que deberíamos regresar. Ya había pasado suficiente tiempo y la idea de caminar por la selva en la oscuridad no era nada atractiva. El guía, sin embargo, parecía reacio.
Nos miró con esos ojos penetrantes y dijo algo que me puso los pelos de punta. ¿Están seguros de que quieren irse ahora? Aquí es donde todo se revela. Hubo un silencio incómodo. Nadie quería confrontarlo directamente, pero estaba claro que el grupo ya no estaba cómodo. Insistí en que deberíamos regresar antes de que se hiciera tarde. Al final, con una sonrisa tensa, el guía cedió y nos indicó que lo siguiéramos. Sin embargo, mientras caminábamos de vuelta, algo no cuadraba. El sendero que habíamos tomado para llegar ahora parecía diferente. La vegetación era más densa, el terreno más escarpado. Pronto, me di cuenta de que ya no estábamos en el mismo camino por el que habíamos venido. La selva parecía haberse transformado, volviéndose más cerrada, más inhóspita. Intenté mantener la calma, pero cada paso que dábamos aumentaba mi ansiedad. Le pregunté al guía si estábamos en la ruta correcta. Su respuesta fue desconcertante: los caminos cambian aquí. Solo yo sé por dónde ir. Su voz, antes tranquila, ahora tenía un matiz extraño, casi amenazante. Empecé a dudar si alguna vez habíamos estado realmente en control de la situación. La noche comenzó a caer rápidamente, envolviéndonos en una penumbra casi total. Apenas podíamos ver a 1 metro de distancia. Algunos turistas encendieron linternas, pero eso solo empeoró las cosas. Las sombras que proyectaban eran alargadas y retorcidas, como si la selva estuviera deformándose alrededor nuestro. Fue entonces cuando todo cambió. El guía, que había estado caminando al frente, se detuvo de repente. Nos giramos hacia él, esperando alguna instrucción. Pero en lugar de eso, se quedó completamente inmóvil, mirando algo en la oscuridad. Intenté seguir su mirada, pero no vi nada, solo árboles y más árboles. Aquí es donde deben decidir, dijo en un susurro. Seguir adelante o quedarse atrás. Nadie entendía a qué se refería. Preguntamos qué significaba eso, pero no obtuvimos respuesta. En su lugar, empezó a caminar nuevamente, pero ahora su paso era diferente, más rápido, casi como si estuviera huyendo. Algunos lo siguieron, pero otros, incluyéndome a mí, nos quedamos paralizados por la confusión y el miedo. De repente, los ruidos regresaron, pero esta vez eran más fuertes, más cercanos. Se escuchaban pisadas apresuradas, ramas quebrándose, hojas susurrando en el viento. Algo nos rodeaba, moviéndose con rapidez. Mi corazón latía con fuerza y sentí un pánico primitivo, el instinto de huir lo más lejos posible. Corrimos. No tenía idea de hacia dónde, solo sabía que tenía que alejarme de lo que fuera que estaba allí. La oscuridad era total y el terreno irregular hacía que tropezáramos constantemente. Podía escuchar a los demás gritando, pero sus voces se desvanecían en la distancia. Era como si la selva estuviera viva, cambiando, atrapándonos. Perdí la noción del tiempo. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más y caí al suelo, jadeando. La linterna se me había caído en algún momento y estaba completamente a oscuras. Escuchaba mi respiración entrecortada, mezclada con los ecos lejanos de los gritos de los otros turistas. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba el guía? En medio de esa desesperación, oí un susurro, apenas audible: no debiste seguirme. El pánico me invadió. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. La oscuridad parecía cerrar sobre mí, como si el mismo bosque estuviera vivo y consciente. Entonces, lo vi. Entre los árboles, una figura se movía lentamente hacia mí. Era el guía, o al menos, eso pensé al principio. Pero había algo diferente en él. Su rostro, antes humano, ahora parecía distorsionado, como si estuviera fusionado con la vegetación, como si la selva lo hubiera absorbido. Este lugar no es para turistas, dijo con una voz que resonaba como un eco. Aquí no eres más que parte de lo que alimenta al bosque. No recuerdo mucho después de eso. Todo se volvió confuso, entre el miedo y la desesperación. Lo último que recuerdo es la sensación de caer, como si el suelo se abriera bajo mis pies, y luego, nada. Cuando desperté, estaba en el borde de la selva, cerca del hotel. Mis ropas estaban sucias y rasgadas, y tenía cortes y moretones por todo el cuerpo. No había señal de los otros turistas ni del guía. Los encargados del hotel dijeron que me encontraron inconsciente, pero no pudieron explicar cómo llegué allí. Regresé a casa lo más rápido que pude.
Nunca supe qué ocurrió realmente en aquella selva ni qué fue lo que vi. Pero una cosa es segura, aquel guía no era simplemente un hombre. Había algo más, algo que controlaba ese lugar, algo que jugaba con nosotros como si fuéramos marionetas perdidas en su territorio. Desde entonces, cada vez que alguien menciona un viaje exótico, no puedo evitar estremecerme. Porque sé que hay lugares en este mundo donde la naturaleza no es solo naturaleza, donde lo desconocido acecha, esperando a quienes se atrevan a aventurarse demasiado lejos de los caminos seguros. La cabaña del lago. Decidimos tomar unas vacaciones alejadas de todo. Después de tanto tiempo rodeados por el ruido constante de la ciudad, nos pareció una excelente idea encontrar un lugar apartado donde pudiéramos desconectarnos y pasar tiempo en familia. Encontramos una cabaña en un lago, en medio de un bosque, con la promesa de tranquilidad y vistas impresionantes. Era el tipo de retiro que uno siempre imagina en los cuentos, donde todo es serenidad y belleza natural. El viaje hasta la cabaña fue largo. Dejamos atrás la carretera principal para tomar un camino de tierra que parecía no acabar nunca. A cada kilómetro, los árboles se cerraban más, creando un túnel natural que hacía sentir como si estuviéramos entrando en otro mundo. Finalmente, después de una hora serpenteando por ese sendero solitario, llegamos a nuestro destino. La cabaña era exactamente como en las fotos, de madera rústica, con un porche que daba directamente al lago, y rodeada por un denso bosque que parecía infinito. El primer día fue perfecto. El sol brillaba, el agua del lago reflejaba el cielo azul, y la paz era tan profunda que se sentía casi irreal. Los niños jugaron en la orilla mientras mi pareja y yo nos relajamos en el porche, disfrutando de una botella de vino y contemplando la naturaleza en su estado más puro. No había señal de celular ni internet, lo que al principio me inquietó un poco, pero rápidamente me acostumbré a la idea. Esto era lo que necesitábamos, alejarnos de todo y simplemente disfrutar del momento. Al caer la noche, el ambiente cambió. El bosque, que durante el día parecía acogedor, se convirtió en una masa oscura e impenetrable. El lago, antes tan sereno, ahora se veía como un espejo negro, reflectante y vacío. Una sensación extraña comenzó a instalarse en mi pecho, una incomodidad que no podía explicar del todo. No había nada que indicara peligro, pero la sensación de estar completamente aislados, tan lejos de cualquier otro ser humano, de repente me pareció inquietante. Nos fuimos a dormir temprano, agotados por el viaje y el día lleno de actividades. La cabaña era acogedora por dentro, con suelos de madera que crujían bajo cada paso y muebles viejos que daban una sensación de hogar. Sin embargo, en la oscuridad de la noche, esos mismos elementos tomaban un carácter más siniestro. Los crujidos se volvían más pronunciados, las sombras más largas, y cada pequeño ruido se amplificaba en el silencio absoluto del entorno. Fue en medio de la noche cuando me desperté abruptamente. No sabía por qué, pero mi corazón latía rápido. Permanecí en la cama, intentando calmarme, escuchando atentamente. Al principio no oí nada fuera de lo común. Solo el viento rozando las ramas de los árboles y el suave golpeteo del agua en la orilla, pero entonces, un crujido en la madera de afuera llamó mi atención. Sonaba como si alguien estuviera caminando en el porche. Contuve la respiración, tratando de escuchar mejor. El sonido se repitió, y esta vez fue más claro. Eran pasos, lentos y deliberados. Mi mente empezó a correr con todas las posibilidades. Quizás algún animal curioso se había acercado, aunque no podía pensar en ninguno que se moviera con ese patrón tan humano. Me levanté lentamente de la cama y me acerqué a la ventana, asegurándome de no hacer ruido. Al asomarme, no vi nada al principio. Todo estaba oscuro, y la poca luz de la luna apenas iluminaba el porche. Sin embargo, algo captó mi atención en la penumbra. Justo al borde del bosque, en la línea donde los árboles se encontraban con el claro, había una figura. No podía distinguir bien los detalles, pero parecía una persona, inmóvil, observando la cabaña. El miedo me golpeó de inmediato. ¿Quién estaría allí en medio de la noche, en un lugar tan remoto? Me quedé paralizado por unos segundos, intentando procesar lo que estaba viendo. La figura no se movía, solo estaba allí, observando.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y me aparté de la ventana. Intenté calmarme, diciéndome que tal vez era solo mi imaginación o un juego de sombras, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Volví a la cama, pero el sueño no regresó. Estuve despierto, con los oídos atentos a cualquier otro ruido. No hubo más pasos, ni crujidos, pero la sensación de estar siendo observado persistió hasta el amanecer. Al día siguiente, no mencioné nada a mi pareja ni a los niños. No quería asustarlos, y en la luz del día, todo parecía más tranquilo, más seguro. Sin embargo, no pude evitar dar una vuelta alrededor de la cabaña para ver si encontraba alguna señal de que alguien hubiera estado allí. No vi huellas ni nada fuera de lugar. Quizás realmente había sido solo mi imaginación. Decidí dejarlo pasar y concentrarme en disfrutar el resto de las vacaciones. El segundo día fue muy parecido al primero. Disfrutamos de un día soleado, explorando los alrededores y nadando en el lago. Pero, mientras el sol comenzaba a bajar, esa misma inquietud regresó. Algo en el aire cambiaba con la caída de la noche. Era como si el bosque, tan acogedor bajo la luz del sol, se transformara en algo vigilante, algo que nos observaba desde las sombras. Esa noche, otra vez, me desperté en medio de la oscuridad. Esta vez, sin embargo, no escuché pasos en el porche. En lugar de eso, había un sonido diferente, un susurro suave, como si alguien hablara muy cerca, pero sin ser lo suficientemente claro como para entender lo que decía. Me senté en la cama, tratando de localizar la fuente del sonido. Parecía venir desde afuera, desde el lado del lago. Me armé de valor y me levanté. A través de la ventana, pude ver que el lago estaba completamente quieto, sin una sola onda en su superficie. Pero en la orilla, justo donde la línea de árboles comenzaba, algo se movía. Era la misma figura de la noche anterior. Esta vez estaba más cerca, casi al borde del agua, y podía ver con más claridad. Definitivamente era una persona, aunque no podía distinguir sus rasgos. Estaba de pie, mirando hacia la cabaña, sin hacer nada más. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué quería? Mi primer instinto fue despertar a mi pareja y a los niños, pero me detuve. No quería que entraran en pánico sin saber exactamente qué estaba pasando. Decidí esperar, mantenerme vigilante y ver si esa figura hacía algún movimiento. Estuve de pie, junto a la ventana, durante lo que parecieron horas. Finalmente, poco antes del amanecer, la figura se desvaneció entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. Me senté en la cama, exhausto y con la mente hecha un caos. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía explicar qué era ni qué debía hacer. Al día siguiente, mi pareja notó que estaba inquieto. Traté de disimular, pero no pude evitar hablar sobre la figura en el bosque. Al principio, pensó que solo era mi imaginación, una combinación de cansancio y el ambiente aislado. Pero cuando los niños mencionaron que también habían sentido como si alguien los estuviera observando mientras jugaban cerca del bosque, se dio cuenta de que algo raro estaba pasando. Decidimos no hacer ninguna actividad cerca de los árboles ese día. Nos quedamos cerca de la cabaña, tratando de disfrutar del día, pero la tensión en el ambiente era palpable. El bosque parecía más denso, más oscuro, como si algo se estuviera moviendo en su interior, justo fuera de nuestra vista. Esa noche, el silencio fue aún más opresivo que las anteriores. No había susurros ni pasos, pero la sensación de ser observados era insoportable. Me desperté varias veces, cada vez con la sensación de que algo o alguien estaba a punto de entrar a la cabaña. Sentía el aire pesado, cargado de una presencia invisible pero innegable. En algún momento de la madrugada, me desperté de nuevo, pero esta vez no fue un ruido lo que me alertó, sino un destello de luz. Miré hacia la ventana y vi un resplandor tenue proveniente del bosque, como si alguien estuviera sosteniendo una linterna o un fuego. Decidí no quedarme a esperar para ver qué era. Desperté a mi pareja y a los niños, y les dije que nos íbamos. Salimos de la cabaña en medio de la noche, con solo las luces de nuestras linternas guiándonos. Caminamos hacia el coche lo más rápido que pudimos, sin mirar atrás. Mientras nos alejábamos, sentí esa mirada fija en mi nuca, como si el bosque nos despidiera, consciente de nuestra huida. Manejé por el camino de tierra en la oscuridad, sin detenerme, hasta llegar a la carretera principal. No hablamos mucho durante el viaje de vuelta, todos estábamos en shock.
Sabíamos que habíamos experimentado algo que no tenía explicación, algo que no pertenecía al mundo que conocíamos. Nunca supe qué era lo que nos observaba desde el bosque. Quizás era un espíritu, o tal vez algo más antiguo, algo que siempre ha estado allí, esperando a que alguien lo note. Lo único que sé es que ese lugar no era normal y que nos fuimos justo a tiempo. Desde entonces, cada vez que veo un bosque o un lago en fotos, no puedo evitar sentir un escalofrío. Hay algo en esos lugares aislados, algo que no debería ser molestado, algo que observa desde las sombras, esperando el momento adecuado para acercarse. Y sé que, si hubiéramos permanecido un poco más en esa cabaña, no habríamos salido de allí. La excursión nocturna. Desde el principio, supe que era una mala idea. No lo dije en voz alta, claro, porque no quería ser el aguafiestas. La propuesta de un tour nocturno por la selva sonaba emocionante, pero había algo en el concepto que me hacía sentir incómodo. Era ese tipo de excursión que los turistas buscan por la adrenalina de enfrentarse a lo desconocido, pero yo no podía dejar de pensar en todos los riesgos, animales salvajes, terreno peligroso y la oscuridad, la interminable oscuridad. Éramos un grupo de 5 amigos, buscando algo diferente en nuestras vacaciones. Cuando vimos el anuncio del tour, con promesas de avistar criaturas nocturnas y sentir la esencia viva de la selva bajo la luz de la luna, todos se entusiasmaron. El guía, un hombre de unos 40 años con un rostro curtido por el sol y la experiencia, nos aseguró que sería una experiencia única. «Conozco esta selva mejor que nadie», dijo con una sonrisa confiada, «no tienen nada de qué preocuparse». Esa tarde, nos reunimos en el punto de encuentro con linternas y botas altas, listos para la aventura. La selva nos recibió con un aire húmedo y espeso, cargado del zumbido constante de los insectos. A medida que el sol se escondía, el ambiente cambió, la luz se filtraba débilmente entre las hojas y la vegetación se cerraba sobre nosotros, como si el bosque se estuviera preparando para algo más profundo, más primitivo. El guía lideraba el grupo con paso firme, hablándonos sobre las plantas venenosas, los sonidos de los animales y las leyendas locales que rondaban ese lugar. Nos advirtió de no alejarnos nunca del sendero y, sobre todo, de no separarnos del grupo. Parecía saber bien lo que hacía, y eso me tranquilizó un poco. A medida que nos adentrábamos más, la noche cayó completamente y la oscuridad nos envolvió como una manta. Las linternas iluminaban solo unos pocos metros a nuestro alrededor, dejando el resto en penumbras impenetrables. A cada paso, el suelo crujía bajo nuestras botas y los sonidos de la selva se intensificaban. Ruidos de animales que no podíamos identificar, el susurro del viento moviendo las hojas y, de vez en cuando, un chasquido que nos hacía mirar a nuestro alrededor con nerviosismo. Pasaron un par de horas mientras seguíamos caminando, internándonos cada vez más en la espesura. La emoción inicial del grupo comenzó a desvanecerse, reemplazada por una tensión silenciosa. El guía dejó de hablar tanto, y su mirada se hizo más seria. Comenzó a consultarnos menos y a detenerse con más frecuencia, como si intentara ubicar algo en la distancia o escuchara algo que nosotros no percibíamos. Fue entonces cuando la sensación de incomodidad se transformó en algo más tangible, miedo. En algún momento, cuando menos lo esperábamos, se detuvo abruptamente. Nos hizo un gesto para guardar silencio, levantando la mano con los dedos tensos. El grupo se detuvo, las linternas apuntando al suelo mientras conteníamos la respiración. No había ruidos aparte de los latidos acelerados de nuestros corazones. Luego, sin explicación alguna, el guía giró sobre sus talones y comenzó a caminar en la dirección opuesta. Parecía apurado, casi como si estuviera huyendo de algo, pero no dijo nada. Nos miramos entre nosotros con expresiones de desconcierto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estábamos regresando? Decidimos seguirlo sin hacer preguntas, al menos al principio. Pero pronto, nos dimos cuenta de algo perturbador, no estábamos volviendo por el mismo camino. El sendero que ahora tomábamos era más estrecho, con ramas bajas que nos golpeaban la cara y raíces que hacían tropezar nuestras botas. Parecía un camino improvisado, uno que no estaba marcado como el resto. Intenté llamar al guía para preguntar qué estaba sucediendo, pero no respondió. Sus pasos se hicieron más rápidos y, por un momento, desapareció de nuestra vista.
Cuando lo alcanzamos, estaba de pie en un pequeño claro, con la linterna apagada, mirando hacia la espesura. Su postura era rígida, como si estuviera escuchando algo a lo lejos. Fue entonces cuando noté algo que me dejó helado. Estaba temblando. De repente, sin previo aviso, el guía se adentró en la vegetación densa y desapareció. Gritamos su nombre, pero no hubo respuesta. Solo estábamos nosotros, parados en medio de la selva, rodeados de sombras y ruidos que parecían acercarse más y más. Intentamos seguirlo, pero el camino por donde se había metido era tan espeso que era imposible avanzar sin perderse. Y entonces nos dimos cuenta, estábamos completamente solos. El pánico no tardó en instalarse en el grupo. Intentamos decidir qué hacer, regresar por donde vinimos o seguir adelante y buscar una salida por nuestra cuenta. Pero ninguno de nosotros tenía idea de hacia dónde ir. La selva es engañosa de noche, cada árbol, cada arbusto, cada roca se ve igual. Sin un guía, estábamos a merced de un entorno desconocido. Mientras debatíamos, escuchamos un sonido que nos hizo callar al instante. Era un susurro, apenas audible, pero estaba allí, flotando en el aire. No provenía de ningún lugar específico, parecía rodearnos, como si la misma selva estuviera susurrando entre las hojas. Era un sonido constante, que no tenía palabras claras, pero que llevaba una carga de desesperación y advertencia. Nos quedamos paralizados, escuchando, intentando entender de dónde venía, pero el origen era imposible de precisar. Empezamos a movernos en dirección contraria a los susurros, tratando de mantener la calma. La oscuridad era opresiva y las linternas comenzaban a parpadear, como si la batería se estuviera agotando. Cada vez que una de ellas fallaba, nos sumíamos en una oscuridad total por unos segundos, lo que solo aumentaba nuestro pánico. Intentaba mantener mi mente clara, enfocarme en encontrar una salida, pero la sensación de ser observado no desaparecía. En algún punto, uno de mis amigos gritó, señalando hacia la espesura. Todos giramos las linternas en esa dirección, pero no vimos nada. Allí, lo vi moverse, exclamó, con la voz temblorosa. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de terror. Intentamos calmarlo, pero él seguía insistiendo en que había algo acechándonos desde los árboles. La verdad es que ninguno de nosotros quería admitirlo, pero todos sentíamos lo mismo, no estábamos solos. Seguimos caminando, intentando avanzar en línea recta, pero cada vez nos adentrábamos más en lo desconocido. Los susurros se intensificaban y ahora, junto a ellos, escuchábamos crujidos y movimientos rápidos entre la vegetación. Algo, o alguien, estaba allí con nosotros, siguiéndonos de cerca pero sin mostrarse del todo. En un momento, decidimos hacer una pausa para revisar nuestras linternas y tratar de orientarnos. Nos agrupamos en círculo, intentando protegernos mutuamente de lo que pudiera estar acechando en la oscuridad. Fue entonces cuando notamos que uno de nosotros faltaba. Era como si se hubiera desvanecido sin dejar rastro, sin un solo grito o señal de alarma. Gritamos su nombre, iluminamos el área circundante con nuestras linternas, pero no había ni un indicio de hacia dónde había ido. El terror se apoderó de nosotros por completo. Comenzamos a correr en cualquier dirección, sin importar cuál, solo queriendo alejarnos de ese lugar maldito. Pero, con cada paso que dábamos, la selva se volvía más espesa, más impenetrable. Las ramas arañaban nuestra piel y el suelo se volvía traicionero, como si intentara atraparnos. Sentía que los susurros estaban dentro de mi cabeza ahora, pulsando en mis sienes, llenándome de una desesperación irracional. En medio de nuestra carrera frenética, me tropecé y caí al suelo. Cuando levanté la cabeza, las linternas de mis amigos ya no se veían. Estaba solo. La oscuridad era total y el silencio que siguió fue aún peor. Me levanté con dificultad, sintiendo el frío sudor recorrer mi espalda. ¿Dónde estaban los demás? ¿Cómo habíamos terminado así, tan rápidamente? El miedo era insoportable y solo una cosa me mantenía en movimiento, la necesidad de salir de esa selva antes de que fuera demasiado tarde. No sé cuánto tiempo pasé caminando solo, gritando los nombres de mis amigos sin obtener respuesta. Todo parecía un laberinto interminable y la vegetación parecía cambiar con cada paso, como si la selva estuviera viva, jugando conmigo. De vez en cuando, veía movimientos fugaces en mi visión periférica, sombras que se deslizaban entre los árboles. Estaba siendo cazado, pero por qué o por quién,
no podía decirlo. Finalmente, cuando ya no tenía fuerzas para seguir, llegué a un claro. Allí, en el centro, estaba nuestro guía. Estaba de espaldas, inmóvil. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en mi mano. Al llegar a su lado, lo toqué en el hombro y él se giró hacia mí. Su rostro estaba desfigurado por el miedo, con los ojos abiertos en una expresión congelada de terror absoluto. Parecía que hubiera visto algo tan horrible que su mente simplemente se había quebrado. Intenté hablarle, sacudirlo para que reaccionara, pero no respondió. Solo murmuraba una y otra vez, con una voz ronca y desesperada: no debimos entrar, no debimos entrar. La luna, apenas visible a través de las copas de los árboles, iluminó el lugar lo suficiente como para que notara algo más. Había figuras en los árboles, figuras que parecían humanas pero que no lo eran del todo. Estaban quietas, observándonos, con ojos vacíos y cuerpos alargados y deformes. El aire se volvió helado, y sentí que estaba al borde de perder la cordura. Ya no recuerdo cómo escapé. Lo siguiente que supe es que desperté al borde de la carretera, con las primeras luces del amanecer. Estaba cubierto de rasguños y barro, pero vivo. Fui rescatado por unos lugareños, quienes me llevaron al pueblo más cercano. Cuando pregunté por mis amigos y por el guía, nadie sabía nada de ellos. Se organizaron búsquedas, pero nunca encontraron rastro alguno de los desaparecidos. La selva se los tragó, como si nunca hubieran existido. Desde entonces, he evitado los lugares oscuros y los caminos desconocidos. Hay algo en la selva que no pertenece a este mundo, algo que se esconde en las sombras, esperando a que alguien cometa el error de adentrarse demasiado. A veces, en la noche, cuando todo está en silencio, creo escuchar aquellos susurros de nuevo, un eco lejano de esa noche infernal. Pero, cada vez que eso sucede, cierro los ojos y me obligo a no escuchar, porque sé que, si lo hago, nunca podré escapar de lo que acecha en la oscuridad. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.